Siempre que vos pensás en la gente, Dios pensará en ti y hará algo por ti. Por pequeño que parezca, en las manos de Dios, aquello que usted tiene toma un valor maravilloso. Esta mañana hacía mención en la reunión que tuvimos el domingo en la mañana que en este mundo convulsionado, cargado de violencia, de corrupción, de satanismo, de perversión, hay una urgencia, se necesitan personas que se levanten para afectar esta generación con el mensaje de Dios. Si está de acuerdo conmigo, diga amén, por favor. Creo que lo que se necesita hoy es recuperar la pasión por los que sufren y trabajar por un desafío que, aunque parezca en muchos casos una locura, creer que es posible. Si un grupo de hombres y mujeres como usted y como yo podemos decirle al Señor, Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Si podemos decir a Dios, ¿qué tengo que hacer? Si hay algún plan en el cielo dando vuelta y que nadie lo quiere, yo lo tomo. Yo creo que Dios ha puesto los ojos en esta América Latina tan postergada. Provenimos de lo que se nos llama el tercer mundo, pero hay un recurso en nuestra América Latina tan golpeada, por cierto. Yo creo que Dios tiene recurso dentro de la iglesia del Señor y definitivamente creo que Dios cree en ti y creemos que tú puedes en el nombre del Señor. Le decía a los hermanos esta mañana que en la década del 90 surgió un libro titulado Choque de Civilizaciones. Su autor, Samuel Huntington, anticipó tremendamente, con una visión muy clara, el conflicto global que vendría sobre la humanidad. Él habló acerca del conflicto global con la cultura islámica y también él mencionaba el explosivo crecimiento de China. En su nuevo libro, Antes de morir, Cultura es importante, él dice, América Latina, él no lo habla de una percepción de latinoamericano, pero él en el análisis dice América Latina está cambiando. Y él habla de 4 fuerzas que han producido este cambio y del rol protagónico de la América Latina en los próximos años. Él habla acerca de una nueva clase intelectual. Él habla de la globalización de la economía. Habla de la globalización de las comunicaciones. Pero ¿por qué rescato esto? Porque en el número 4, él dice 4 fuerzas han producido que América Latina tenga un rol protagónico en estos años. Y él habla de la clase intelectual, la globalización de la economía, la globalización de las comunicaciones, pero como cuarta eslabón menciona a la iglesia evangélica, un hombre confeso, ateo. En la cumbre del mundo desarrollada en Sudáfrica, los genios, los sabios de la humanidad llegaron a la conclusión de que el 20% de los habitantes de los países industrializados consumen el 70% de los bienes y servicios que toda la humanidad produce. El 20% de los habitantes de los países industrializados consumen el 50% de los productos agrícolas que toda la humanidad produce. Y el 20% de los habitantes de los países industrializados consumen el 60% de toda la energía que el planeta Tierra produce. Esas conclusiones llegaron a establecer que 1.000 millones de personas en el mundo actual subsisten. 1.000 millones de personas, para que usted tome una dimensión, es más que la población de Estados Unidos, toda Europa, Japón y Australia, como para que pueda imaginar que toda esa gente, los 1.000 millones, subsisten con menos de $200 al año, de los cuales 900 de ellos son desnutridos. Ejemplo tenemos con nuestra Argentina tan cíclica y tan cambiante que en la década del 90, con la llegada del neoliberalismo económico, destruyó Argentina. Cuando un presidente electo por el voto popular comenzó su trabajo, comenzó su gobierno debiendo 45.000 millones, los registros marcan que al irse debíamos 152.000 millones de dólares. Usted llega a la conclusión que lo único que puede liberar el continente es que el reino de Dios se manifieste a través de una iglesia triunfante. Uno que es pastor de gente y dialoga con los seres humanos todos los días. Yo el jueves estuve atendiendo como a 11 personas en la tarde y hasta la noche, y uno se escucha las vivencias de la gente y te das cuenta que la pobreza es un flagelo, es un gigante que atormenta a la gente. Quita la autoestima, divide la familia, destroza los matrimonios, le roba los sueños a la gente, trae pleitos, trae caos. Por consecuencia, los sueños de la gente no se cumplen. Pero el reino de Dios vino a traer paz, justicia e igualdad. Por eso la Biblia nos cuenta
Leí al comenzar la reunión en el libro de Joel, capítulo 2, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Las alusiones que hace Joel al Espíritu Santo son notables. Fue sin duda el Espíritu Santo quien condujo a Joel a ver lo que estaba ocurriendo y a prever con anticipación el día terrible del Señor. Joel profetiza que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne y eso esperó 800 años para su cumplimiento, pero en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó con tal poder y fuerza que atrajo a toda la masa reunida que estaban en Jerusalén para las fiestas, 50 días después de la asunción de Jesús. Luego Pedro, aquel día bajo el fervor y la unción del Espíritu Santo, cuando la gente y la comunidad estaba conmovida por la evidencia de esta gente que hablaban en otras lenguas, el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar de otras lenguas, él apela a Pedro, el apóstol Pedro, al libro de Joel en el capítulo 2, verso 16, él dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel. Ese día estaban haciendo una nueva era, todo el que invoque el nombre del Señor sería salvo. Y desde allí empieza usted a recorrer la Biblia en el libro de los Hechos y usted descubre a una iglesia llamada primitiva, porque no me gusta la expresión, pero porque eran los primeros. Aquel grupo de hombres y mujeres que con una profunda fe y una pasión inquebrantable llevaron el Evangelio a todo el mundo conocido a pesar de la salvaje y cruenta oposición del Imperio Romano. La Biblia cita que aquellos hombres en los primeros capítulos del libro de los Hechos transformaron su mundo. Eran gente común como vos y como yo, pero la impartición, y este es mi tema, la impartición del Espíritu Santo produjo un cambio en sus caracteres, en sus temperamentos que se transformaron en titanes de la fe. Gente que no había cómo detenerlos porque se había introducido en ellos y se le había grabado a fuego en el corazón su alto sentido de propósito en la vida. Usted encuentra a un Pablo persuadiendo con una palabra desafiante a los reyes de su época a que se conviertan a Dios. Pedro defendiendo ante una multitud su fe. Esteban muriendo por Jesús en la confrontación con los religiosos hipócritas de la época, apedreado en una plaza pública. Se moría y decía que veía la gloria de Dios. Ellos tenían la convicción que el Señor venía pronto y que había que predicar. Si me permite definirlo, eran parte de una contracultura, no eran místicos, no eran locos, eran personas sembrando los valores del reino de Dios, pero algo ocurrió en ellos, tuvieron una vivencia real y genuina con el Espíritu Santo, sus vidas fueron cambiadas y así pudieron trastornar el mundo. Cuando digo trastornar el mundo me refiero porque de ellos se decían, estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí también. La pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿En qué parte de la historia fue que la iglesia se transformó en lo que se transformó? Una iglesia sin un rol profético, una iglesia comprometida con el poder político que en vez de tener una palabra profética calla, que en algunos momentos oscuros de la historia cayó cuando debía hablar, porque es malo callar cuando se sabe que se debe hablar. Pero evaluaron los costos y cedieron ante la presión del poder político y perdió la iglesia su rol protagónico y profético, una iglesia embuida de sus templos, bellos templos, todos ellos joyas arquitectónicas, pero sin esencia. Mensajes floreados, hasta en otros idiomas, pero que no tenían sustento en la vida de la gente, y la gente luego se escuda en las tradiciones religiosas. Mi abuelo y el abuelo de mi abuelo. La pregunta es, ¿para qué sirve religión si la religión no satisface tus necesidades y no te da un sentido de propósito? Hechos capítulo 1, verso 8, estaban reunidos, pero vino una palabra muy fuerte de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es, Jerusalén, su tierra, Judea, sería nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país y el mundo entero, hasta los confines de la tierra. Ellos entendieron oiga, usted mira, eran todos pastores, eran todos sacerdotes, eran pescadores, eran gente que remendaba redes, pescaban, arreglaban embarcaciones, cobradores de impuestos públicos, gente común del vulgo, se decían ellos, gente sencilla.
La gente le decían así, como estos que son del vulgo, son populares, son comunes, pueden caminar en esa dimensión. Era sorprendente, el Espíritu Santo había producido algo en ellos. Porque el Espíritu Santo, amigo, es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y la habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otros. Por favor, levánteme su mano. No subestime usted el poder del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo, que es una persona porque se contrita, se alegra y que viene a vivir a nuestra vida, morar en nosotros. Es conocido, decía recién, el pasaje bíblico de Hechos, capítulo 17, verso 6. Estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí también. O sea, había una demanda de la gente, ¿ves? ¿Cómo es posible que han llegado a todos lados? Levantamos una piedra y ahí están ellos. Y habían afectado a su comunidad. Es sorprendente que emperadores romanos que fueron testigos presenciales del crecimiento de la iglesia, más que el crecimiento del nacimiento de la iglesia, y perdóneme que lo canse con historia, ya termino, pero Domiciano, Calígula, Tiberio, Nerón, los emperadores que, si no los leyó alguna vez, tal vez vio alguna de sus películas históricas, hombres perversos, insensibles, que vivían en sus fastuosos templos, generalmente con una conducta moral viciada del orden, muchos de ellos homosexuales confesos, imbuidos en cuestiones muy oscuras de vida, que usaban a la gente, que manipulaban al pueblo, y mientras ellos le contaban una historia y que todo estaba muy bien, la gente sufría. En medio de ese contexto nace la iglesia cristiana bajo una opresión fatal, cruel. Los circos romanos fueron testigos mudos de nuestros hermanos en la fe que eran salvajemente masacrados. Pero el cristianismo surgió con una fuerza incontenible, no hubo cómo detenerlos. La predicación de las enseñanzas de Jesús produjo cambio en la gente, se suprimió el infanticidio, la lucha entre gladiadores, la esclavitud, solo por citar algunos ejemplos. Hasta que en el año 321 Constantino, emperador del Imperio Romano, declara el cristianismo como religión oficial. Claro que eso no tiene... Los que conocen un poquito saben las desventajas que surgió y por qué surgió eso. No fue algo como muy auténtico. Lo que estoy intentando decirte, que fue tan fuerte la influencia del cristianismo que los censos de la época marcan que había 10 millones de cristianos sobre la faz de la tierra. Un puñado de gente reunido en el Pentecostés, asustados, miedosos, dubitativos. Un Pedro que había maldecido a Jesús, otro que decía, si yo no meto el dedo en el costado, no lo creo. Es decir, gente que el mundo se había terminado cuando ven a Jesús morir. Sin embargo, cuando reciben el impacto del Espíritu Santo, se transforman en hombres altamente poderosos y comienzan a ganar su generación para Dios. No tenían avión, no tenían combustible, no tenían micrófono, no tenían nada. Tenían solo la pasión, sí tenían algo. Tenían la oposición tenaz y cruel del Imperio Romano que los masacraba, los golpeaba. Pero pudieron cambiar su mundo. Yo no sé cuántos anhelan ver una Córdoba mejor. No sé cuántos de los que estamos aquí a veces nos quejamos por la realidad que nos toca vivir y razones tenemos. Pero ¿cuántos creen que la queja no cambia nada? ¿Cuántos nos damos cuenta que es cuando es la acción de un hombre o una mujer que decide ponerse de pie la que puede producir cambio en su generación? Yo no sé cuántos están fastidiados con cosas que te rodean en tu entorno de familia, en la historia de tu vida. Quiero darte una palabra de fe. Hay oportunidad de cambio. Levánteme su mano, entusiásmese un poquito. Hay una oportunidad de cambio, hay una oportunidad de transformación. Usted puede ser un agente de cambio. Estos que trastornan el mundo entero llegaron acá. Usted puede ser un trastornamundo. Usted puede cambiar la realidad que le rodea. Si lo cree, dígame amén, por favor. Ahora, esta gente encuentro 6 cosas que tenían. Lo primero es que había una profunda compasión por la gente. El amor indescriptible por la evangelización. Eran gente que predicaban a Cristo. Ellos entendieron lo que acabo de mencionar en el verso 8 del capítulo 1 de Hechos. Serán mis testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 2:41, se añadieron aquel día como 3.000 personas, después del primer mensaje de Pedro, 3.000 convertidos. Imagínense cómo esto ofenderá la estructura pensante de muchos cristianos que dicen, no, la iglesia yo quiero que sea un grupo chiquitito. Y algo te dicen, pocos pero buenos. No, la iglesia grande, yo no me adapto.
Santo, no me encuentro. Que sea Club Atlético Santidad, Deportivo Aleluya, donde vamos poquitos ahí y somos todos buenitos y amiguitos y en lo posible vinculados por lazos de familia, cerradito, y cuando viene uno que no lo conocemos, fuera. 3.000 se añadieron aquel día. Hechos 4:31 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 5:14 afirma, seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Y sigue usted dando la vuelta a la página y dice, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Tremendo, no había cómo detenerlos. Los amenazaban, y ellos decían, juzguen ustedes si le hacemos caso a Dios o le hacemos caso a los hombres. Era la respuesta que tenía. Y mientras tanto, Señor, respalda con prodigio. Yo veo la inserción de la iglesia hoy. Me alegró tanto porque yo estaba de viaje y tomé un periódico. Bueno, no tomé el periódico en texto, sino que lo vi en internet, leí las noticias acá. Y en uno de los periódicos de Argentina vi que había habido una maratón que organizó Adidas en la ciudad de Rosario. Y estaba viendo ahí, y había una categoría para los discapacitados. Entonces, cuando vi la fotografía que reflejaba el periódico, digo, pero si estos tienen cara conocida. Y me llega un mail, pastor, con los chicos del grupo GEN, participamos, algunos son atletas, y ganaron el primer lugar en no videntes y en sordos. Ganaron el primer lugar entre 9.000 atletas, hermano querido. Y llegaron con su medalla, con sus copas. Ahí está. El sábado lo tuvimos acá con el trofeo. Pamela, que es locutora nacional, que está en la radio, maratonista, ahí va. Y así llegó, cruzó con la bandera de GEN, que es el grupo nuestro acá, así llegó. Ahí va, Pamela la que está de este lado. Digo, la iglesia, se me ocurrió ejemplificar esto, a lo mejor no tenga mucho que ver, pero estos que trastornan el mundo entero han llegado acá, porque esta es la visión de la iglesia, ganar su ciudad para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa debe ser nuestra visión, nuestro anhelo en el corazón, nuestros programas, congresos, todas esas cosas apuntan al crecimiento y a consolidar un trabajo. Pero la visión final es ganar nuestra gente para Dios. Le pregunto, ¿cuántos le interesa a la gente? Usted debiera explotar en un amén. Si usted quiere hacer algo que está en la voluntad de Dios, comparte el amor de Jesús con otros. Sí, Señor. Y gente dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ya la sabe, hable del amor de Dios con la gente. Le pregunto, ¿a usted le interesa a la gente? ¿Es honesto usted en su respuesta? ¿Soy honesto yo en mi amén? Cuando lo señalo a usted hoy de aquí porque tengo ventaja y estoy en el púlpito y lo señalo fácilmente con el dedo y con 3 yo me apunto, ¿seremos honestos nosotros si de verdad ganamos nuestra generación para Dios? Yo hago esos postulados que a veces no me gusta mucho porque creo que no funciona así las matemáticas, porque una cosa es la matemática fría y otra es trabajar con seres humanos que tienen sentimiento, que sufren, que un día están bien, un día están mal. Pero usted se imagina si cada uno de nosotros ganara en el mes de junio una persona para Cristo. ¿Qué pasaría en el mes de julio? ¿Y qué pasaría si en el mes de julio ganásemos otra persona para el reino de Dios? ¿Y qué pasaría si en agosto ganásemos otro y en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre y llegáramos al final de año y cada uno de nosotros ganó 6 personas para Cristo? Imagínese dónde terminaríamos haciendo la reunión. Algo que está lleno acá, lo disfrutamos. Esta mañana estaba lleno, anoche también. Pero ¿cuántos creen que hay mucha gente que tiene que ser ganada para el reino de Dios? ¿Sabe por qué ocurre? ¿Por qué no pasa eso? Porque no nos interesa. Pero el Espíritu Santo produjo algo en la vida de esa gente. Algo cambió en ellos. Porque usted encuentra a un Pedro que le dijeron, pero si vos estabas con Jesús, no, yo no lo conozco. Pero ¿cómo si vos andabas con él? No, yo no lo conozco. Y lo insulta y lo maldice. Déjeme molestar a mí. Yo no ando con él, yo no lo conozco a ese hombre. Y Jesús le manda un mensaje después, como sabe hacer solo Jesús, que le dijo, dice él que no me conoce, díganle que yo me acuerdo de él. Él no se preocupe, que seguimos siendo amigos. Dígale que se olvidó de mí, tuvimos 3 años juntos, compartimos tantas cosas. Yo lo hice caminar sobre las aguas, dígale.
Dígale que le mando un beso, un abrazo. Él se olvidó, pero yo no. Decirle que me hable, que todavía estoy. Que tengo el mismo número de celular. Que me encuentra con el mismo correo electrónico. Ahí estoy. Vivo en la misma casa, el mismo color de puerta. Todavía estoy ahí. El otro, que decepcionados se encerraron en torno a una mesa. Pero algo pasó en ellos. Vino el Espíritu Santo y ganaron su generación para Dios. Yo le pido a usted que levante sus manos, por favor. Pero si esta noche nosotros nos atrevemos y dejamos de hacer una consigna solamente del Pentecostés y pedimos que el Espíritu Santo nos visite, podemos poner a Córdoba pata para arriba literalmente. Y perdóneme si usted me tilda de idealista, de loco, de lo que usted crea, de todas maneras tiene derecho a pensarlo, pero estoy persuadido que podemos generar cambio, transformación en nuestra comunidad, que podemos ganar nuestra gente para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pelear contra el infierno metro a metro, centímetro a centímetro, porque esto es reino contra reino, esto es luz contra tiniebla. Si la iglesia nos invadiera un altísimo sentido de protagonismo y saber que la gente necesita la palabra que usted tiene y que yo tengo. Y lo tremendo saber que tenemos respuesta para la gente, porque usted sabe que hay gente que sufre, que tiene necesidad. Ahora ellos cambiaron su mundo porque ese sentido de propósito imprimió el Espíritu Santo en ustedes. Yo le decía a Dios el día jueves cuando estaba pergeñando esta idea de que oramos por el Pentecostés, aprovechando esos 50 días simbólicamente que pasaron días atrás de la Asunción de Jesús en la Semana Santa y recordando el día de Pentecostés, decía, Señor, que el Espíritu Santo se derrame en nuestra vida y nuestra iglesia sea revolucionada a un nuevo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque noto que vivían una vida de poder. Diga conmigo poder. No le escuché. Por eso le leí tantos, a veces no es didácticamente correcto hacerlo, pero quiero fundamentar mi mensaje con mucha Biblia. Porque la retórica no cambia nada, el buen discurso no cambia nada. La gente está cansada de buenos. ¿Cuántos están cansados de buenos discursos? Vóteme a mí y yo le soluciono la vida en 24 horas. ¿Cuántos están cansados? ¿Usted no está cansado? Yo sí estoy cansado. Las fotos impresentables que nos muestran hoy, yo no hablo mal de esos individuos porque al fin son conciudadanos y son a lo mejor gente de vocaciones nobles que quiere servir a la comunidad y Dios bendiga a los políticos y Dios bendiga sobre todo si tienen familia, que Dios los bendiga. Hablamos bien de ellos, sé que nos escuchan a veces y no le deseamos el mal, deseamos que Dios los bendiga. La iglesia diga amén, por favor. Pero hay cosas que francamente son inaceptables. Hay fotos que no resisten ningún análisis serio. Ayer te odiabas, anteayer a la tarde te maldecías y hoy sales allí. Con mi amigo del alma, toda la vida estuvimos. Iba a decir hipócrita, pero no lo voy a decir. Es que a la predicación de aquella iglesia le acompañaban señales, prodigios, maravillas. Por eso en Hechos 4:30 dice, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hechos 4:31, escuche esto, léalo, 5:41 muchachos. Salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre del Señor. Léalo conmigo ese texto, por favor, en voz alta, ayúdeme. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Es decir, si usted lee el contexto, le habían dado una paliadura bárbara y salen contentos por haber sido azotados y golpeados. Dígame si no parece un error en el tipeado de la Biblia. Sea honesto conmigo. Imagínense en los tiempos contemporáneos esto, salieron con gozo de haber sido azotados y golpeados. Ellos vivían en el poder de Dios, donde llegaban, contagiaban la vida de Cristo. Dice Hechos 19:20, así prevalecía la palabra del Señor y se difundía con un poder arrollador. Hechos capítulo 8, verso 6, al oír Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Hechos 8:7, de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y así crecía la palabra del Señor. Levante su mano conmigo, es que la iglesia hoy tiene que ser productora de prueba. No solamente la gente debe oír nuestro mensaje, debe ver nuestro estilo de vida. La gente dice que oía y veía. Diga conmigo, oía y veía. La gente debe oír y debe ver. Y Dios quiere respaldar a su iglesia para que la gente viendo, crea, se arrepiente y Dios les salve.
A veces nos preguntamos por qué la gente no viene a la iglesia. La pregunta debiera ser, ¿qué han visto en nosotros para venir? Es el poder de Dios que se desató en esa gente. Era la autoridad de Dios. Diga conmigo, autoridad. Autoridad es poder delegado. Autoridad es poder delegado. Si yo me paro de esta manera, mañana lunes en Colón y General Paz, 11:30 de la mañana, levanto la mano y le digo a todos los automovilistas que se detengan, porque yo le ordeno. Si imagínense, me van a pasar todo por encima así. Pero si yo tengo un traje de inspector municipal con una placa que me habilita y levanto la mano, es probable que... Y el que no se detenga va a tener que después las consecuencias. Una multa. Porque hay un poder. ¿Qué cambia ese señor al lado mío? Nada. Él tiene un traje que le habilita porque le han delegado un poder y tiene autoridad. Eso es la autoridad, el poder delegado. Levante su mano conmigo, por favor. Vivimos en un mundo corrupto, como tal vez nunca antes, inmoral. Pero hoy necesitamos el poder para vencer el pecado. Usted encuentra gente que dice profesar la fe en Dios, pero luego están depresivos, dubitativos y retroceden, perdiendo lo mejor que Dios tiene para ellos. Es que necesitamos una vivencia con el Espíritu, un encuentro con Dios que transforme nuestros temperamentos. Y quiero declarar en el nombre de Jesús que en una noche como esta Dios nos va a visitar y usted va a ser enviado a una nueva dimensión en el mundo espiritual. Bendito, porque esto no es religión, hermano, no, esto no significa venir, cantar unas cancioncitas e irnos a casa como buenos chicos o cumplir con el rudimento de la religión que nos enseñaron la tradición de la Argentina. Tiene que ver con recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, una impartición de Dios. Dentro suyo hay potencia de Dios, dentro suyo hay dones que han activado, hay cosas que Dios quiere soltar en usted para que usted camine en una nueva dimensión en el mundo espiritual, para que a través de un hombre y una mujer como usted hoy se terminen años de opresión en su familia, para que cambie la historia de los Rodríguez, de los Pérez, de los García, por decir los nombres más populares, para declarar en el nombre de Jesús que un nuevo tiempo comienza en la historia de su familia. Oiga, si usted le cree a Dios, años de divorcio se rompen, años de miseria se rompen, años de un clima irrespirable en la casa pueden ser cambiados. Usted no tiene que soportar la vida, usted la puede disfrutar. Usted puede que su casa tenga olor a Dios, que su vida tenga fragancia al Espíritu Santo, que usted contagie la vida de Dios a otro. Es posible, amigo, en el nombre de Jesús. Tantos años de sufrir, tantos años de esclavitud te condicionaron en la vida y uno dice, no, pastor, ¿será que es así? ¿Será que la vida es así? Y entonces el cantante popular nos enseñó que hay que subsistiendo. Oiga, basta de subsistir, llegó el tiempo de vivir. Recíbalo en el nombre, reciba la vida de Dios hoy, reciba la impartición del Espíritu Santo. Crea que algo poderoso Dios puede hacer en usted. Reciba la vida de Cristo. Amigo, usted puede ser bendecido. Usted puede vivir una realidad diferente. Dios puede cambiarle. Usted necesita un encuentro con el Dios de la Biblia. Si usted lo cree, aplaude al Dios que está aquí hoy. Hay una visitación del Espíritu Santo esta noche para los que creen. Mire, usted, yo tengo unas notitas aquí que en mi aparatito aquí, y uno es pastor de gente, uno no vive, no prepara un mensaje enajenado de lo que la gente vive, uno huele a ser humano, atiende personas, convivimos con la gente, no le hablo de la teoría ni del librito que leí. Y usted escucha gente que, pastor, los azotaron y salieron gozosos. Vaya usted sin querer hoy en nuestras congregaciones a pisarle el pie del hermano que está al lado en medio del canto, porque la señora esta que estaba cantando acá nos hace cantar y usted sin querer le pisó el pie al vecino, le tiene que pedir perdón, llevarlo a un seminario de sanidad interior, el pastor lo tiene que citar, lo tenemos que hacer pasar a la plataforma para ver si se congrega nuevamente. No vaya a querer de no darle la mano. Porque después que no le doy la mano, tremendo. Entonces la gente dice, no voy más a la iglesia porque fui defraudado. Menos mal que no vivieron en esa época. Mi corazón está lleno de ira, pastor, y de resentimiento porque el pastor me sacó de tal actividad. No voy más a la iglesia porque no me permiten cantar. Y un día una persona me dijo eso, y digo, ¿quién fue el sinvergüenza que te prohibió cantar en la iglesia?
el líder ese que está ahí. ¿Cómo te prohibió y cómo hizo? No, porque hay una cuestión y me pidió que no cantase. Ah, bueno, pero podés cantar en la silla. No, pero yo quiero cantar arriba. Ah. Imagínense prohibirle cantar, ¿cómo tendríamos que dar una cinta adhesiva a todos, ponerle acá la... Pastor, no voy más a la iglesia porque no me tienen en cuenta. La persona a quien amo, pastor, se enamoró de otro, así que me voy. Pasa el tiempo y no consigo novio, pastor, me voy. Tenía un familiar enfermo, le pedí a Dios y como no le sanó, le di 5 días a Dios para que lo sane y como no lo sanó, me voy con otro. Mi fe está en crisis. Me dijo alguien otra vez, no voy más a la iglesia porque me chocaron el auto. Oré por un trabajo, pastor, no lo conseguí, no vengo más. Mi esposa no me apoya, mi esposo no me valora. La pregunta es, ¿quién es Dios para nosotros, amigos? Yo creo que mucha gente considera a Dios como un milagrero, otros consideran a Dios como el dueño de una consultora matrimonial, otros creen que Dios es el gerente de una agencia de amistades que tiene un perfil en Facebook y anda relacionando gente. Otros creen que Dios es el empleado del pastor, entonces el pastor le dice a Dios todo lo que tiene que hacer. Vos sanalo a este, bendecilo a este, dale un trabajo a este. Otros creen que Dios es el autor de los caprichos de tu esposa o el compañero de aventura de tu esposo. Otros creen que Dios es chapista o pintor, porque si no viene porque le chocó en el auto, no entiendo cuál sería el conflicto ahí. O Dios no es inspector de tránsito, no sé qué sería. La pregunta es, ¿quién es Jesús para nosotros? Porque la respuesta a eso tiene que ver con lo que pueda suceder en los próximos 5 minutos acá. La pregunta es, ¿quién es Jesús para que lo culpemos de todas las cosas que pasan? ¿Por qué podemos dedicarle la devoción más grande y al día siguiente sentirnos abandonados? ¿Qué es el Señor para nosotros? ¿Es el Señor de nuestra vida o es una relación de mera conveniencia? Te doy 10,50 y me das 13,20, te cambio, Señor. Vengo 4 reuniones, pero si te canto la alabanza, pero... Y después le hacemos paro de alabanza, Señor, cante. Gente grande, ¿eh? ¿Usted cree que los niños? No. ¿Por qué no viene? Estoy enojado. Pregunto, ¿quién es Dios? Oiga, usted y yo tenemos la urgencia de una visitación poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Levánteme su mano, porque si usted todavía se quedó en este auditorio hoy, es porque probablemente usted responda a la vocación de un hambre de Dios, de una sed de Dios. Y esta noche usted puede romper con la manipulación de un temperamento incorrecto, de un carácter inestable. Ese carácter feo que tenés y que ya todo el mundo se dio cuenta, puede ser cambiado por Dios y puede llevarte a una nueva dimensión. Hay un liderazgo, hay una potencia dentro tuyo que el Espíritu Santo puede potenciar una noche como esta bajo la influencia y el bautismo del Espíritu Santo y la impartición de Dios en tu espíritu. Estamos creyéndole a Dios por una generación de ministros en la palabra poderosa. Córdoba necesita de predicadores ungidos. Córdoba necesita de liderazgo en las redes de crecimiento, grupos de crecimiento. Córdoba necesita de ministros de alabanza, oración. Córdoba necesita de gente en el mundo de la empresa que genere empleo, dé salario justo, tenga dinero y con el dinero establezca el reino de Dios, sea feliz él y dé trabajo a mucha gente. Córdoba necesita educadores. Córdoba necesita gente en el arte, en el deporte, en la cultura. Hermano querido, eso es la iglesia. Estamos gestando, entrenando una generación de cambio, de transformación. Por favor, estimúlese un poquito a decirme algo, a saber que está vivo, porque yo le hablo a usted, y aunque sea por cortesía, aunque sea por quedar bien, dígame algo para saber que vive todavía. Quiero que lo reciba en el nombre de Jesucristo. Hay un poder delegado, hay una unción. Oiga, no se conforme a lo que tiene. Dios puede visitarnos hoy y potenciarnos a un nuevo día, a creer que algo poderoso. Y no me diga, no, pero yo estoy viejo. Viejos son... Sobre usted está la gracia de Dios. Dice la Biblia, aún en la vejez tus huesos reverdecerán. Quiero decirle, usted tiene un nivel de autoridad, de experiencia que otros no tienen. Usted lleva la potencia de Dios dentro suyo. Recíbalo en el nombre de Jesús.
Si va a aplaudir, aplauda con fuerza. Miren, si usted es del grupo de gente que necesita una oportunidad, voy a hacer mías la palabra de uno de los predicadores del pastor de Emilio en el Congreso de Hombres. Le voy a extraer, le voy a quitar ese pensamiento. En el reino de Dios, en el mundo, se usa la palabra oportunidad. Y oportunidad significa una chance, pero las oportunidades están condicionadas. Te doy una nueva oportunidad, Lucas, pero a partir de ahora tenés que poner, si no. Pero oportunidad en el reino de Dios es mucho más que en el concepto del mundo natural. Oportunidad en el reino de Dios es restitución. Sí, Señor, Dios ofrece, Dios te coloca en la posición original y te dice, amigo, el anillo vuelve a ser tuyo, la ropa, ¿se acuerda el hijo? Pero vuelve a ser tuya, tú eres hijo, ya no eres jornalero, ahora todo lo que está aquí es oiga, levante su mano, por favor. Eso merecería de su parte una sonrisa por lo menos. En el reino de Dios hay restitución más que oportunidad. Sí, Señor, aplauda al Dios de la gloria. Esta gente impactó su mundo porque llevaban una vida de integridad. Diga conmigo integridad. Lamentablemente corrupción, deshonestidad es la realidad que nos toca vivir. Pero por favor reciba esta palabra. Dios se coloca a favor de aquellos que son íntegros para Él. Y yo estoy persuadido de que Dios escoge a las personas por la actitud de su corazón. Vivir en integridad, edificar cimientos sólidos en nuestra vida. La persona íntegra tiene características como que asume su responsabilidad, cumple la palabra, es fiel en lo poco, es honesto, se mantiene firme con lo que es justo, mantiene honor, virtud, elige lo correcto, no le anda culpando a los otros, asume su responsabilidad. Claro que vivir en integridad genera costo y tiene un precio altísimo, genera sacrificio. Pero te recuerdo que la promesa es, qué lindo esto, la promesa es que no habrá límites para alcanzar grandes sueños, para aquellos que construyen un destino que está cimentado en la integridad, bendito sea Dios. Proverbios dice, el que camina en integridad, dice Proverbios 10:9, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, bendito sea Dios. Oiga, la obediencia es la llave para que Dios te bendiga. Así que les digo, Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque los que son de Cristo, dice el verso 24, han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Pero mire lo que pasaba en Hechos, y termino con esto, capítulo 19, verso 18. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón, los quemaron delante de todos y cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 50.000 monedas de plata. Impresionante. La gente venía y traía sus libros de magia negra. ¿Ves que maldad ha existido siempre? ¿Ves que brujería existe? Aunque mucha parte de la cristiandad lo quiera negar y no crea en los dones y no crea en la manifestación. Mire, eso le pasaba a los apóstoles. Pero la gente venía compungida por el Espíritu Santo y traía, como nos pasa en nuestras reuniones, que los endemoniados son liberados. Y hay gente que nos critica, son locos. Pero si esa es la función de la iglesia, traer libertad a los oprimidos. Estamos predicando y la gente deja el atado de cigarrillo, nos traen acá su droga. ¿Cuántas veces hemos acompañado gente a los sanitarios y con un testigo que tire ahí toda esa mugre? Eso es el poder del Evangelio, cambiando la vida a la gente. Y cuando hicieron la suma de todo, 50.000 monedas de plata, porque siempre ha habido dinero para lo malo, amigos. Siempre hay dinero para el pecado, a veces falta dinero para las cosas buenas, para predicar a Cristo, para imprimir un folleto, para hacer un edificio, porque usted en la iglesia hable todos los temas y usted va a recibir aplausos, cante y va a decir qué bien canta, hable del amor, de la ayuda social, la gente va a decir muy bien, usted hable en contra de las adicciones, alguna gente le va a decir bien, muy bien, pero no toque el tema dinero porque eso trae problemas. Porque la idea es que la iglesia sea pobre, que la iglesia no tenga recursos. Una iglesia pobre no puede edificar templos, una iglesia pobre no puede tener programa de radio, una iglesia pobre no puede soñar en tener una escuela, una iglesia pobre no tiene para tener un micrófono y predicar a Cristo, no hay para poner una pantalla. ¿Te das cuenta?
porque eso es una manipulación. Puede haber dinero para todo, pero nunca para el reino de Dios. Entonces cuando usted quiere poner un dinero, ya no faltará el quien le diga, te toman el pelo, ¿te das cuenta? Porque esa es la idea del sistema, una iglesia pobre. Pero celebro que el Espíritu Santo está visitando la congregación y esta generación, y Dios está levantando gente con sabiduría para hacer dinero, y el dinero en manos de la buena gente es altísimamente poderoso, bendito sea Dios. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Es más, en una actitud de fe, abra su mano conmigo. Yo no le apelo a su avaricia, sino a su corazón porque usted es buena gente, lo demuestra a diario. Si no, no estaría este templo acá, porque fue hecho con el recurso de todo, o el edificio que disfrutamos, o la tierra que hemos pagado y no debemos un peso, o el templo que vamos a edificar, o los templos que hemos comprado, la tierra para las iglesias satélite, o la radio Amistad, o todos los proyectos que hay, o las 9 repetidoras que la radio tiene ahora. Todo eso fue, diga conmigo, entre todo es posible, entre todo es posible. Por favor, hay unción para producir finanzas, para enviar misioneros a las naciones, para establecer el reino de Dios. Créalo en el nombre de Jesucristo. Pero ellos hubo una revolución de santidad, un impacto de santidad en su generación, y por eso fue impactada. Yo veo que era gente apasionada por su presencia. Le pregunto, ¿cuánto aman la presencia de Dios aquí hoy? Dios está levantando una generación apasionada por su presencia. ¿Sabe? Yo este año pensaba, Pablo y Claudia si pueden venir, pensaba bajar el ritmo en algunas cosas de compromiso que ya traigo por lo que he hecho de estilo de vida, que tantos años he trabajado con la juventud. Entonces tenía una estructura pensante, decir, no, yo tengo que reenfocar unas cosas, y así lo he hecho. Pero este año parecería que hubiera explotado mayor aún. Entonces en algunos compromisos ineludibles he ido, porque sentí que debía hacerlo, porque mi pastor me impulsó a hacerlo, y entonces he estado en Neuquén, y he estado en Salta, y he estado en Buenos Aires, y he estado en Rosario, y he estado en México, y he estado en Paraguay, y 2 o 3 días, y he visto, y queda en mi mente, en mis ojos, las carpas, los campos, los campamentos, los auditorios, repleto de gente joven, y los altares llenos de muchachos, y veo chicos de 13, 14 años, que muchos dicen, son presas de la droga, del alcohol, como muchos pasan, pero hay una generación emergente, horas adorando a Dios, quebrantado ante el Señor, levantando valores de pureza, integridad. Hermanos queridos, quiero decirles, los que creen que la iglesia ha perdido el tren de la historia, prepárese, porque hay una generación poderosa que Dios está levantando. Argentina va a saber de Cristo, Argentina va a saber de una generación, y muchos que dijeron, tus hijos lo vamos a comer como pan, serán ellos los que van a reinar y van a triunfar. Yo bendigo tus hijos y los hijos de tus hijos, papá, mamá. Anoche tuvimos 3.200 chicos aquí celebrando a Dios, levantando el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Oro, creo. Celebro que hay una demanda, una urgencia de Dios por su presencia. Por favor, no se conforme con lo que tiene, búsquelo a Dios, genere el hábito de orar, de la lectura de la palabra, tráigalo a Dios a su casa, tráigalo a su auto, tráigalo al transporte público, haga una vida de comunión. Nuestras oraciones ya no tendrían que terminar con amén, sino que si terminamos de orar a las 6 y retomamos a las 12, tendría que ser, Señor, como te iba diciendo hace un rato atrás, quiero decirte que no deberían terminar con amén, tendrían que tener una solución de continuidad, porque vivimos, y yo sé que este mensaje puede decepcionar a algunos, porque hay gente que tiene otra expectativa, pero quiero decirle, para que lo otro venga, Dios tiene que ser primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Abra su mano así, póngala, y prepárese para vivir los días de mayor productividad, de mayor multiplicación, porque la visitación del Espíritu Santo va a producir eso, un hambre y una sed de Dios como jamás lo hemos visto. Ya no habrá que esperar que la reunión empezará a las 7:30 y 7:25 la gente estará adorando al Dios de la gloria. Y cuando vamos a terminar 9:30 o 10:20, no habrá gente parada en la puerta, listo para los 100 metros libres salir corriendo, sino que se tomarán 5 minutos más, porque dice, me interesa buscar la presencia de Dios, anhelo su gloria, anhelo la manifestación del Espíritu Santo hoy. Oiga, levante su mano conmigo. Dios se va a meter, y perdóneme la expresión, no muy académica, pero se le va a meter en la casa, se le va a meter en el living, se le va a meter en el auto. Allí Dios le va a visitar, le va a hablar aún en las cosas más pequeñas de la vida.
A veces con mi familia tenemos esas cuestiones que yo veo algo, vemos una película, alguna cosa, y en todo uno ve un mensaje. Yo digo, Dios mío, yo anoto esta frase para predicarlo. Y dice, estamos sugestionados. No, es que sentís que Dios te habla en todas las cosas, amigo. Esta noche va a haber una impartición del Espíritu Santo. Esta gente tenía un sueño grande, diga conmigo un sueño grande. Eran motivados por una causa mucho más grande que la suya. Era llenar el mundo con el mensaje de Jesús. Cambie de posición y póngase de pie conmigo, por favor. Qué rabia me da cuando me pone este cartel que dice tiempo agotado. Por eso le hago eso. ¿Cuántos tienen un sueño grande? No me haga la broma de sueño de dormir. Hablo de metas. ¿Cuántos tienen metas? ¿Cuántos tienen? Levánteme las dos manos y los dos pies a la misma vez. Todo el que tiene sueños, planes, metas, proyectos, anhelos en la vida. Oiga, embargue su corazón de un sueño grande. Recupere la capacidad de sonreír, de soñar, de creerle a Dios por un milagro. Péguele una patada al desánimo, a la depresión, a lo que lo mantiene allí sujeto en un estándar de vida que a usted lo ha hecho nivelar para abajo. El Espíritu Santo está aquí para manifestarse en su vida hoy. Oh, yo declaro proféticamente que se activan dones en usted. Sí, Señor, cita con la vida, va a dar luz a una generación de predicadores, de obreros, de ministros, de papá y mamá ungido para criar sus hijos. Bendito sea Dios. Voy a decir algo. Hoy, y esto me hago responsable y después me pegan por esto, pero yo lo creo, y como lo creo lo digo porque creo que es de Dios, no porque sea bravucón, sino porque lo creo. Hoy nos enseñan la profesionalización en la educación de los niños. Parece que los padres ya no tuvieran. Y usted tiene que todo delegarlo. Yo quiero que levante su mano conmigo. Papá, mamá, usted en el invento del diseño original, usted tiene la gracia para criar a sus hijos con autoridad. Yo no digo que no podamos apelar a la ayuda profesional, todo está bien, yo entiendo eso. Pero usted tiene la gracia de Dios para que algunos han hecho mal uso de la función de papá o mal uso de la función de mamá. Eso es el problema de ellos, no es su caso. Y si ha sido su caso, usted ha cambiado y usted tiene la autoridad y la gracia para formar a su hijo. Y por favor no ande confesando, yo no sé qué hacer con mis hijos, que esto y que lo otro. Usted sí sabe qué hacer con sus hijos. Usted tiene el recurso de Dios, la autoridad de Dios. Y sus hijos no serán para la droga, para el alcohol, para la inmoralidad. Ustedes están engendrando hijos y sus nietos serán el proyecto de Dios aquí en la tierra para bendecir esta generación. Porque son niños hoy encapsulados, hombres encapsulados en cuerpo de niños, pero mañana serán hombres y mujeres poderosos que van a bendecir Córdoba. Si lo cree, aplauda al Dios de la gloria. Recupere su estima, levante su voz y declare la palabra de Dios y reciba el bautismo del Espíritu Santo hoy. Shema Rakamaya Sokere Mendarakai.